hablarles de algo que el Señor venía ministrando a mi corazón y venía hablándome, y es acerca de la autoridad. Pero esta noche yo quiero que esta mañana, ayer tuve un servicio en la noche, así que esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, dile: Señor, ministra mi corazón, habla a lo más profundo de mi ser. Tú me conoces, tú me creaste, tú sabes cuál es la palabra exacta, el rema exacto que necesito en mi vida. Tú sabes cuáles son mis necesidades. Esta noche quiero oír tu voz. Dile: Espíritu Santo, quiero oír tu voz. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tú uses mi vida esta mañana y puedas hablarles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Autoridad. Le voy a empezar por decirle qué significa autoridad. Autoridad es facultad o derecho de gobernar a personas que están subordinadas. Facultad o derecho de mandar o gobernar. Autoridad que Jesús nos entregó, autoridad que nosotros tenemos pero no sabemos. Y le quiero hablar qué clase de autoridad tenía Jesús. Está en Lucas 8:26 y dice: el endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los dejase, que no los mandase ir al abismo. Mira la escena. Jesús va a otro lugar y se va solo, y se va en su barca. Y llega a esta tierra y había un endemoniado que todas las personas le tenían miedo. Una persona con problemas espirituales, una persona que tenía un problema de liberación grave, que le había abierto puertas al diablo muy grandes. Y resulta que no tenía cualquier demonio, tenía 2000, porque una legión son 2000. Tenía 2000 demonios. Y entonces todo el mundo le tenía miedo porque le ponían cadenas y las rompían. Y vivía en cavernas. Imagínense la escena. Nadie pasaba por ese lugar porque podía salir este hombre y cometer cualquier locura. Así que resulta que Jesús fue a ese lugar. Pero cuando la autoridad de Jesús tocó ese lugar, lo tocó ese lugar. Vamos, ayúdame. ¿Cómo tocaría Jesús ese lugar? Tocó ese lugar con autoridad y con poder. Entonces resulta que los demonios sintieron que algo había diferente en la atmósfera, que algo había pasado, y llegaron donde Jesús cuando se bajó de la barca. Quiere decir que cuando Jesús tocó tierra, la autoridad divina vino sobre ese lugar y la atmósfera fue cambiada. Y los demonios dijeron: tú eres el Hijo de Dios, ¿a qué vienes a atormentarnos? Tú eres el Hijo de Dios. Y le suplicaban que no los devolviera al abismo. Y entonces Jesús le pregunta: ¿cuántos demonios son? ¿Cómo se llama? Le dice: Legión, porque somos muchos. Pero la autoridad divina, el Hijo de Dios, estaba parado frente a esos demonios y les echó fuera. Y hizo libre a este hombre, lo hizo libre completamente, porque él tenía una autoridad dada del Padre, que el Espíritu Santo vino sobre él y colocó. Jesús. Pero resulta que cuando Jesús se fue a ir, él desató esa autoridad sobre nosotros. Y él dijo: mayores cosas ustedes harán. Si Jesús sanó enfermos, él dice: mayores
mayores cosas ustedes harán. Si Jesús echó fuera demonios, entonces mayores cosas ustedes harán. ¿Por qué nos da miedo de los demonios? En estos días mi hija se apagó la luz y me dijo: mami, tengo mucho miedo. Y yo le dije: ¿miedo? No, el diablo te tiene miedo a ti cuando tú menciones el nombre de Jesús. Recuerda, hija, que tú tienes la autoridad. Y así somos nosotros. No sabemos que tenemos autoridad dada por Jesús. No sabemos que nos ha sido entregado un poder sobrenatural. Entonces le tenemos miedo al echar fuera demonios. Y la Biblia dice que Jesús sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Y yo le estaba preguntando al Espíritu Santo en estos días un versículo que dice que Él sana a los enfermos. Está en Mateo 10, capítulo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Y yendo predica diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Y en el verso 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia toda. Y entonces yo le preguntaba: Señor, ¿por qué no resucitamos muertos? La Biblia lo dice, que Él nos dio la autoridad para sanar enfermos. Ya sanamos enfermos. Echamos fuera demonios. Ya echamos fuera demonios. ¿Y por qué no resucitamos los muertos? ¿Por qué no viene una autoridad mayor para resucitar los muertos? Que los traigan aquí y digan: pastor, mire, resucítelo. Pastor, se acaba de morir, levántalo. Yo creo que esa autoridad va a ser puesta sobre nosotros. Yo creo que cada persona, cada miembro de esta iglesia va a sanar enfermos, echar fuera demonios y resucitar muertos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero autoridad, tienes que saber lo que significa. Tienes que saber qué es, para qué es. ¿Para qué Dios va a entregar su poder? ¿Para qué Dios va a dar la autoridad? No es solo que tú vengas y recibas cada domingo. No, es que tú ejerzas el poder que Dios te ha dado. Es que tú hagas libre a tu familia. Es que tú hagas libre a tus compañeros de trabajo, de estudio. Para eso es la autoridad y el poder de Dios. Pero tienes que ejercerla. Y había un hombre, el centurión. Este hombre sabía lo que era la autoridad. Él tenía a su siervo enfermo. Entonces fue a buscar a Jesús. Había escuchado que Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios y resucitaba a muertos. Así que él dijo: yo voy a ir a Jesús. Cuando se encontró con Jesús, le dice: mi siervo está muy enfermo. Y entonces Jesús le dice: claro, con mucho gusto, yo voy a ir con usted. Y le dijo: no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Quiere decir que el centurión sabía lo que se hacía debajo de esa casa. Quiere decir que el centurión era un hombre pecador. Iba a entrar el Hijo de Dios a su casa, pero él sabía lo que significaba la autoridad. Y le dijo: no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solo una palabra tuya basta para que mi siervo sea sano. Yo soy hombre bajo autoridad. Y si yo digo va, van. Y si yo digo viene, viene. Porque yo estoy bajo autoridad. Entonces solo di una palabra. Y Jesús se quedó asombrado de la fe que este hombre tenía. Hay dos cosas que asombran a Dios: la fe y el miedo. Dice: miedoso, ¿cómo quieres recibir bendición? Él decía: hombres de poca fe. Pero el centurión dijo: wow, no había visto tanta fe en este lugar. Nadie ha tenido tanta fe como tú. Le asombró la fe sobrenatural. Pero era que el centurión sabía que era la autoridad, que era el poder y para qué servía. Tenemos que saber para qué es el poder. Yo no sé para qué necesites autoridad. Si para tus negocios, si para tu casa, hacer libre a tu familia, si para el ministerio, no sé. Pero esa autoridad que Dios quiere depositar sobre ti te va a ayudar a liberarte, te va a ayudar a sanarte, te va a restaurar, va a levantar tu casa. Necesitas el poder sobrenatural de Jesús.
y declararlo. Pero a veces no sabemos que tenemos autoridad. Yo era miedosa y el diablo se encargó de ponerme miedo desde niña. Me daba terror dormir con la luz apagada. Era muy miedosa porque el diablo sabía que si yo me levantaba, lo que podía hacer. Y entonces me daba pánico todas las cosas que tuvieran que ver con liberación. Yo amaba orar por los enfermos, amaba orar por sanidad interior, pero no me pongan a orar por liberación. No me gusta. Así decía, no me gusta, no quiero, no es lo mío. Entonces me bloqueaba. Y resulta que cuando estábamos comenzando el ministerio, nos invitaron a orar por alguien que tenía problemas espirituales, un gadareno en Sabaneta. Imagínense la escena. Ya Carlos había ido a orar por él. Pastor, por favor, venga a orar por él. Le sale como 100 voces de su voz y golpea a todo el mundo y dice un montón de cosas. Entonces Carlos fue, él dejó primero el miedo que yo. Y entonces yo dije, sí, amor, ve, yo te apoyo desde aquí en oración. Pero resulta que vuelven y lo llaman un domingo en la tarde y le dicen, pastor, otra vez el gadareno de Sabaneta se volvió a convulsionar. Y me dijo, amor, esta vez me tienes que acompañar. Y yo le dije, no, saqué todas las excusas, es que hoy es domingo, es que tengo las niñas muy pequeñas, es que estoy desorganizada. No, me vas a acompañar. Y yo me fui temblando, ay, qué miedo, ¿qué voy a hacer? Cuando llegamos allá, yo iba detrás de Carlos muy asustada, pero cuando él me vio, le salieron las 100 voces que tenía. Y dijo, tú no puedes entrar a esta casa, tú no entras, no, sáquenla. No, ella tiene una luz especial, ella tiene una autoridad que me va a echar fuera, ella no, yo, así, venga, en el nombre de Jesús te echo fuera, ahora mismo sales de ese cuerpo. Y yo como que, ay, yo tengo autoridad, sí, yo tengo unción, lo puedo hacer libre. Y lo hicimos libre en ese momento. Y entonces yo entendí que era el diablo que me tenía miedo a mí, que yo no tenía por qué tener más miedo, que yo tenía una autoridad. Toda autoridad nos ha sido dada en los cielos y en la tierra. El diablo te tiene miedo. Di conmigo, el diablo me tiene miedo. Amén. Así es. Pero la autoridad se gana. La autoridad es por niveles. La autoridad es paso a paso. Y yo creo que en lo espiritual cada uno tiene como una armadura. Y los demonios pueden saber qué clase de autoridad tú tienes. Y hay una primera autoridad que se gana. Y es cuando tú conoces a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Cuando tú dejas que Él entre a tu corazón y te toque. Y tú entiendes la redención. Y tú entiendes, soy salvo. Cuando yo conocí a Jesús a los 16 años, yo entregué mi corazón. Yo recuerdo la oración que hice. Recuerdo el día que lloré. Recuerdo que dije, hoy voy a caminar contigo. Lo recuerdo perfectamente. Y nunca más tuve dudas si era salvo o no. Yo sabía y sé que soy salvo. Nadie puede venir a engañarme de que no soy salvo. Yo lo creo, yo lo sé. Yo recibí a Jesús y su sangre me lavó de todos mis pecados. Entonces ahí ganas una autoridad, porque entonces ya no estás en el equipo opuesto. Ya tú perteneces a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya tú estás sentado en los lugares celestiales. Ya tú no estás abajo siendo la víctima, no. Ya tú eres el que te levantas y destruyes las obras del mal. Ya tú sabes que hay poder en el nombre de Jesús. Ya tú sabes que la sangre de Jesús te limpia. Ya tú sabes que hay poder sobrenatural dado para ti. Y entonces entiendes lo que la Biblia dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. Ya tú eres un hijo de Dios y tú tienes derecho a tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para los hijos de Dios, los que son guiados por Él. Y entonces ya tú tienes el poder. Y entonces ya no caminas con miedo, sino que tú dices, como dicen los discípulos: en Él
somos, en Él nos movemos, en Él estamos. Ya tú sabes que eres templo del Espíritu de Dios. Ya tú sabes que Él está dentro de ti. Y lo que dice la Biblia es que es más grande el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Tú tienes ahora el poder porque eres hijo de Dios. Nada de tenerle miedo a los brujos, no. Nada de tenerle miedo a los satánicos. Ay, qué miedo, se pasó un brujo al lado de mi casa. No que el brujo diga, ay, qué miedo, hay un cristiano al lado de mi casa y lleno del Espíritu Santo. Me dijeron que cerca de la fundación había una bruja reconocidísima en Sabaneta. Ay, qué miedo. No, me voy a hacer amiga de ella. Le voy a compartir del Señor. La voy a hacer libre y se va a convertir en un líder en potencia para Jesús. Eso es lo que voy a hacer. Miedo de nada. Los ex satánicos saben que nosotros tenemos poder, pero no lo usamos. Y a ellos les toca trabajar el doble. Ellos ayunan más que nosotros. Ellos hacen vigilia más que nosotros. Les toca, tienen un poquito de poder y lo ejercen. Y ellos dicen, si supieran el poder que tienen los cristianos, pero no los usa. A nosotros nos toca trabajar el doble. Tú tienes poder sobrenatural. Poder. Un día me paré, veníamos de un congreso muy ungido. Y nos tocó, para salir de ese congreso, nos tocó montarnos en bus como 10 líderes que veníamos ahí. Y veníamos súper avivados hablando de Dios. Y había un grupito de satánicos. Y comenzaron a hacer sus señas y todas esas bobadas que ellos hacen. Y entonces comenzaron a atacarnos y atacarnos. Yo comencé a hablar en lenguas. She, taraba, she, katanda, rebe, kendar. Y el Espíritu de Dios me dio una visión de una de esas chicas. Y yo le dije, tú no me ataques. Te voy a decir, tú te vas a rumbear. Y tú consumes drogas. Y tú haces esto y esto y esto. Y tú fuiste abandonado por tus padres. Y ella se quedó así, impactada. Y yo le dije toda su vida y le dije, y tú estás refugiando tu corazón en el satanismo. Pero quiero decirte que cuando tú llegas a tu casa, tú te metes debajo de tu cama a llorar. Y entonces estaba ahí y me dijo, ¿y usted cómo sabe eso? Y yo le dije, porque es más grande el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Y Dios te ama, deja ese grupo. Y comenzó a llorar y ella estaba impactada. Y entendí ese momento que tenemos poder. Y nos bajamos del bus. Y yo sé que algo Dios terminó de hacer con esa jovencita. Tenemos poder, hay que ejercerlo. Tenemos autoridad. Pero también la autoridad va creciendo cuando tú aprendes que hay poder en tus palabras, que hay tanto poder. Los judíos saben que hay poder en las palabras, que ellos le dicen a sus hijos cuando se van a ir a estudiar: ven, Pedro, sírveme, actor. Supongamos que Pedro es un niño judío, ¿se parece? Y sabes, le dice: tú, hijo, serás grande, serás rico y serás poderoso sobre la tierra, y servirás al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y los niños dicen: hola. Amén. Él tiene voz fuerte de judío. Dale un fuerte aplauso a mi actor. Buen trabajo, Pedro, buen trabajo. Y ellos saben el poder que hay en declarar las palabras. Pero a veces estamos declarando a los hijos: tú no sirves para nada, tú no vas a ser nadie. Es que mi hijo es muy necio, es que mi hija es muy desobediente, es que mi hija es muy mentirosa, es que mi hijo... Y estás declarando maldición, 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 maldición. Entonces en mi casa lo que hacemos es todo lo contrario. A mí tú eres una bendición. A mí tú eres tan sociable. Quieren, tú eres tan dadivosa. Decimos todo lo contrario. Siempre estamos bendiciéndole. Y a veces uno quiere como: ¡ay, cali cagado! Pero no, te amo, hija. Serás grande y poderosa sobre la tierra. Serás grande y poderoso. Porque hay poder en lo que hablamos. Hay poder.
Tus palabras pueden desatar bendición o desatar maldición. Alguien comenzó en una consejería a decir: es que mi esposa, es que no sé qué, es que lo uno, es que lo otro. Y Carlos le dijo: basta, ya. Cuando él hace así en una consejería, ya hablaste mucho, déjame a mí hablar. Y le dice: no maldigas a tu esposa, deja de estar maldiciendo a tu esposa. Comienza a declarar: mi esposa es tan linda, no echa nada de cantaleta, mi esposa es hermosa, mi esposo se va a convertir al Señor, mi esposo es un gran hombre de Dios. Comienza a declarar todo lo contrario para que vayas ganando autoridad, para que vayas ganando todo lo que Dios tiene para ti. Pero lo tercero, para tener más autoridad, es que tú tienes que dejar el miedo. Tienes que aprender a dejar el miedo. Ese fue uno de los gigantes que yo tuve que derribar y me costó años aprender a dejar el miedo, porque el miedo es una fe contraria, sí, es una fe puesta sobre el enemigo. Y entonces el miedo no te va a dejar tener la autoridad que Jesús te quiere entregar, porque tú estás pensando que el enemigo es más fuerte, que las cadenas que hay sobre ti son muy fuertes, que no se van a poder romper. El miedo. Resulta que yo fui con unos líderes a ministrar, a orar a unas iglesias en Paraguay, estuvimos en Paraguay, Argentina, Brasil. Y entonces era mi primer viaje que salía sin Carlos, porque cuando uno está con el esposo uno se siente guardado. Y estaba solo con las líderes. Entonces estábamos en una iglesia y dice la pastora argentina: mira, pastora, ¿no te has dado cuenta que hay un demonio que viene, que entra, sale, los levanta de la cama, cierra la puerta? No, yo ya entré en pánico. Nos bañamos pegados a la pared. No damos la espalda para subir las escalas. Y le digo yo a las dos líderes: yo duermo en la mitad, tú a la derecha y tú a la izquierda, para yo cuidarlas a las dos. Y era porque estaba aterrorizada. Pero Dios me estaba entrenando. Yo tenía miedo a lo espiritual, pero estaba siendo entrenada a las malas. Así estaba siendo entrenada. Y entonces luego fui al siguiente viaje con Carlos, pero Dios me seguía entrenando. No pude dormir con él, porque él había ido con un líder y yo había ido con Lorena, mi amiga, y estábamos en otra ciudad en la frontera con Brasil. Y entonces, yo decía: ay, yo me quiero pasar por la habitación de Carlos, pero había un perro asesino en esa casa, que no podíamos entrar ni al baño. Cuidado que si el perro las ve por ahí, muerde. Eso nos dijo los pastores. Tranquila, yo aguanto. Así que no sabía que tenía más miedo, si a lo espiritual o al perro que había dentro de la casa. Estaba entre la espada y la pared y no me podía volar para la habitación donde estaba Carlos. Así que comenzaron unos perros a aullar. Lejos se escuchaba, lejos, pero empecé a sentir que estaba más cerca. Y eran muchos perros, como una legión. Eran muchísimos perros. Y estaba asustada y Lore me dice: ay, tengo taquicardia. Y yo le dije: no. ¿Quién dijo miedo? Yo no tenía miedo. Solo me estoy comiendo las uñas, pero es por nada. Pero yo no tengo miedo. Y los perros estaban ahí ladrando. Y oramos y guerreamos, intercedimos y nada. Y entonces, ¿qué más hago, Señor? ¿Qué más hago? Y no me puedo volar por donde Carlos porque hay un perro asesino. ¿Qué más hago? Y Dios me dijo: tú tienes autoridad, ejérzala, llama ángeles. Y yo dije: ¿y qué ángel llamo para esta cantidad de perros? Necesito como otra legión. Y yo dije: me voy a ir por la cabeza grande. Ángel Miguel, yo te llamo en el nombre de Jesús de Nazaret, y vengas y destruyas todo demonio que se ha levantado contra nosotros. Y los perros comenzaron a aullar horrible, como los estuvieran golpeando. Y en ese momento hubo un silencio y vino la presencia de Dios sobre este lugar. Y entendimos que tenemos autoridad contra toda potestad, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y entendimos que hollaremos escorpiones y serpientes y nada nos dañará, dice la Escritura. Pero esa noche tuve que enfrentar el miedo. Si quieres autoridad, tienes que dejar el miedo, porque
El diablo te tiene miedo a ti. Y estaban los discípulos con Jesús. Habían estado en una gran cruzada de milagros. Y se montaron en la barca y Jesús estaba muy cansado. Porque cuando uno termina un servicio queda cansado. Y entonces los discípulos estaban asustados porque empezó una fuerte tormenta. Y comenzó a moverse las olas. Y ellos dijeron: nos vamos a hundir, nos vamos a morir. Y fueron y despertaron a Jesús y le dijeron: Jesús, mira, no te importa, nos vamos a morir. Y Jesús se levantó y le dijo: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y reprendió a los mares y ellos se calmaron. El miedo hizo que ellos vieran que ya estaban muertos. El miedo hace que no tengas autoridad. Ellos tenían que reprender a los vientos. Ellos tenían que decir: mar, cálmate, tormenta, cálmate, porque el Hijo de Dios viene en mi barca. Problema, vete, montaña, cae, enfermedad, desaparece, finanzas, vienen, porque el Hijo de Dios está en mi barca y no me hundiré. ¿Cuántos dicen amén? El Hijo de Dios está en tu barca. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Cuando tú tienes autoridad, sabes que no importan las olas, que no importan los vientos, que no importa el problema, no te vas a hundir en tu barca porque el Hijo de Dios está en ella. Pero para tener autoridad tienes que estar bajo autoridad. Siempre hemos estado bajo autoridad. Siempre hemos tenido pastores que nos pastoreen, apóstoles que nos pastoreen, que nos enseñen. No las sabemos todas. Y a veces viene el apóstol y nos dice: hagan esto, hagan lo uno, hagan lo otro. Nosotros decimos: no lo había visto así. Necesitamos la cobertura espiritual para tener autoridad. Es algo así de sencillo. Es como, ¿cómo te vamos a hablar nosotros de diezmos y ofrendas si nosotros no diezmáramos? Esta iglesia diezma y tiene el principio del diezmo. Así es la autoridad. ¿Cómo vas a tener autoridad si tú no te sujetas a nadie, no estás bajo autoridad? No vas a tenerla, porque entonces ¿qué va a pasar? Los demonios se van a reír de ti. Usted no tiene autoridad. Y eso pasó con unos hombres, que ellos se fueron a echar fuera demonios. Cuenta la Biblia que ellos decían: en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, sale fuera. Y los demonios se rieron y dijeron: oiga, nosotros sabemos quién es Jesús y nosotros sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los golpearon y salieron desnudos, les quitaron su ropa porque no tenían autoridad. Un grupo de líderes que se creían cazafantasmas se fueron. Bueno, no, en realidad no son líderes, pero ellos se fueron, un grupo de personas cazafantasmas, se fueron a un pueblo a echarle fuera a los demonios a una bruja. ¿Se imaginan lo que pasó? ¿Cómo llegaron? Y yo les dije: ¿por qué no avisaron? ¿Quién los mandó a echar fuera demonios por allá tan lejos? ¿Por qué no preguntaron cómo se hace? Hay que crecer primero en autoridad para luego ir y hacer las cosas, y les enseñamos luego cómo hacerlas. Tenemos que estar bajo cobertura. Tenemos que darle cuentas a alguien. Nosotros tenemos que dar cuentas. No puedes vivir la vida sin cobertura. Necesitas estar bajo la sombrilla. Necesitas hacer las cosas correctas, hacer las cosas como Dios dice. La autoridad también se gana en la prueba. Sí, cuando tú pasas por la prueba, entonces tú sales de allí y no vuelves a ser el mismo. ¿Para qué son las pruebas para los cristianos? Para que crezcan en la fe, para que crezcan en el poder, para que crezcan en la autoridad. Tú puedes decir: pastores, ¿cómo obtuvieron la unción para sanar enfermos? Te digo cómo. A mi esposo le dio tuberculosis, le iban a sacar un pulmón, yo estaba embarazada
es altamente contagioso. Me dijeron que yo tenía tuberculosis y que iba a perder mi bebé. Así nomás. Pasamos por el valle de la sombra de la muerte. Pero cuando nos levantamos de allí, en 5 días Dios le dio la sanidad que se demora 2 años. Si es que el antibiótico puede con este bicho. En 5 días nos levantamos como leones. Nos levantamos con una unción de orar por los enfermos. Y lo más sorprendente era que cuando orábamos ellos se sanaban. Pasamos por el valle de la sombra de la muerte, pero regresamos a vida. Y la palabra que Dios nos dio fue: no morirá, sino que vivirá para contar las obras de Dios. Y hoy estamos contando las obras de Dios. Y hoy estamos contando lo que Dios ha hecho. Pastores, y Dios cómo les ungió en la liberación para echar fuera demonios. Pues cuando entramos a Sabaneta, era como si los demonios que habían sobre la ciudad nos quisieran sacar. Cada noche durante 2 años no nos dejaban dormir y atormentaban nuestras hijas. Y bueno, yo era miedosa, pero cuando ya te tocan tus hijos, tú te vuelves como una fiera. Así que comencé a enfrentarme contra ellos y comencé a ayunar y comencé a guerrear y comencé a buscar libros de liberaciones, prédicas de liberaciones, y comenzamos a batallar y empezamos a conquistar. Y hubo un tiempo de rompimiento donde ya no había más ataque, no había enfermedad, no había demonio que se levantara contra nosotros. Y comenzamos a tener autoridad sobre las potestades de este lugar. Y las almas comenzaron a llegar aquí y pudimos estar victoriosos. Así aprendimos la liberación. A las malas, en la escuela del Espíritu, ahí se gana la autoridad. ¿Y cómo ganaron la autoridad en lo financiero? Cuando lo perdimos todo. Así que dígale al de lado: su pastor tiene más historias. Sus pastores tienen muchas historias. Sí, Dios nos ha permitido vivir una cantidad de cosas por causa del ministerio. Alguien me llamó hace poco y me contó algo muy terrible que le estaba pasando. Y entonces ella estaba llorando y ella creía que yo no le iba a entender. Y yo le dije: ¿sabes? Nadie en la tierra te va a entender tanto como yo, porque yo pasé por ahí. ¿En serio? Sí, y peor que tú. A mí me pasó eso que tú estás viviendo. Y cuando terminé de colgar, Carlos me dice: increíble que le estés dando ese consejo. Eso fue lo que tú viviste, y lo viviste por causa del ministerio para poder aconsejar a otras. Hay cosas que uno vive para poder tener autoridad y hablarlo. ¿Con qué autoridad yo le voy a hablar de sanidad si no la hemos vivido? Hemos estado enfermos y hemos sido sanados. ¿Con qué autoridad le voy a hablar de liberación si no pasamos por todos esos ataques y por problemas espirituales? Estuve atada a las adicciones durante muchos años y estuve atada en mi mente y en mis emociones, pero Jesús me hizo libre y peleé por mi autoridad. Porque hay gente que quiere pelear y comienza a pelear por su liberación, pero no gana la victoria. No pelean como tienen que pelear, no son perseverantes y deja que el desánimo venga. Y entonces dice: sí, Dios me va a prosperar, pero no te levantas en contra de la maldición financiera. Sí, Dios me va a bendecir, sí, Dios me va a sanar. Y tienes un espíritu de enfermedad y te da una enfermedad y otra, pero ni oras, ni ayunas, ni peleas por eso. Entonces tengo la autoridad para decirte que Dios libera, porque me hizo libre. Y entendimos y recibimos autoridad en las finanzas cuando pasamos por la prueba. Porque cuando tú pasas por la prueba financiera, ya tú sabes cómo no volverte a equivocar. Ya tú sabes qué errores no vas a volver a cometer. Y vuelves y le dices al Señor: Señor, confíame en las riquezas y yo te sigo. Confíame en las riquezas y yo te sirvo. Confíame. Tenemos autoridad. Y a veces le decimos a los jóvenes, cuando están pasando por alguna circunstancia: escuche. Como decía mi tía Zurroncito, escuche.
porque ya pasamos por ahí, ya sabemos. Escuche, no tenga que vivir las cosas que nosotros ya vivimos. Escuche, hágase así, escuche, escuche, porque ya lo vivimos, ya lo vivimos. No solo es peleando, es ganando. Se me acerca una mujer y me dice: pastora, mi hermano le está pasando esto, mi mamá le está pasando esto, mi papá le está pasando. Y yo le dije: ¿cómo se llama eso? Maldición. ¿Y qué vas a hacer? Si son 6 de tu casa, entre los 6 pueden ayunar y pelear. Comienza a hacer vigilia. ¿Cómo así que un simple demonio de maldiciones va a venir y va a destruir tu casa? ¿Cómo así que un espíritu de enfermedad va a venir y va a dañar tu salud? ¿Cómo así que un espíritu de ruina les va a traer estancamiento? Pelea hasta ganar, pelea hasta ganar. Y comenzaron a orar y comenzaron a ayunar en familia y comenzaron a unirse. Y dice: pastora, estamos ganando la victoria, estamos ganando la batalla, estamos obteniendo la victoria. Dios nos está dando la bendición. Pelea hasta ganar, pelea, pero no permitas que los demonios vengan. Ellos son gatos rugiendo como leones. Yo tengo un perrito, un bicho maltés, pequeñito, y en la casa es una dulzura, se voltea y que lo soben y es un dulce. Pero sale a la calle y me ha mordido a más de uno en la iglesia. Y yo le digo: falso, pareces como Satanás, falso, mentiroso, en la casa eres un dulce. Perro que ladra no muerde. Así es el diablo, mentiroso, es pequeñito y ruge para que dé miedo. Pero tú tienes el poder y tú tienes la autoridad. Hemos ganado poder. En este lugar, ¿sabe cómo hemos obtenido el poder? En lo secreto. Sí, pagando el precio. Una amiga me decía ahora: pagar el precio es como la belleza. No es gratis, cuesta. Y yo me reí y le dije: buen chiste, sí, no me aguanto los zapatos, pero la belleza cuesta. ¿Quién dijo que la unción es gratis? La autoridad y el poder es gratis. Cuesta, cuesta. ¿Quieres unción para el ministerio? Paga el precio. Una mujer se me acercó y me dijo: mi hijo está siendo atormentado en las noches y que ve cosas y usted podría orar. Yo le dije: claro, yo oro, con mucho gusto, pero no creas que se va a romper con una sola oración. Tú tienes que pagar el precio. Así que compra un libro que se llama Bendición, que se llama Manual de Liberación para tus hijos, y aprende tú a ministrarle liberación a tus hijos, porque yo no voy a estar todas las noches para orar por ellos. Esa liberación cuesta. Hay cosas que en nuestra vida nos van a costar. Hemos ganado autoridad cuando nos han traicionado, cuando hemos recibido desilusiones y hemos tenido que perdonar. Salga, mijito, salga su merced por la puerta. Cuando hemos perdonado y cuando hemos tenido oposición y cuando se han levantado en contra de esta iglesia a murmurar y cuando se han levantado en contra de nosotros, ¿saben qué pasa? Nos multiplicamos, nos multiplicamos, nos multiplicamos y nos multiplicamos y ganamos autoridad y ganamos unción y ganamos poder, porque hemos pasado la prueba. Cuando tú pasas la prueba, ¿sabe qué va a pasar? Te vas a multiplicar en tus finanzas, te vas a multiplicar en tu familia, te vas a multiplicar en todo lo que hagas. Todo lo que hagas vas a tener autoridad, porque vas a ser como el oro que está acrisolado, pero ese oro luego se vuelve bueno y perfecto. Así es tu fe. Cuando es acrisolada y pasada por el fuego, sale perfecta para ser bendecido, sale perfecta y sale promocionado para ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren poder? ¿Y cuántos quieren autoridad? Ponte de pie. Ponte de pie. Déjate guiar por el Espíritu Santo.
Camina por donde Él quiere que camines. Toma las decisiones que tienes que tomar. Si Él te dice a la izquierda, izquierda. Y si te dice a la derecha, derecha. Gana la autoridad en lo secreto, en la presencia de Dios. Gana la batalla. No permitas que el enemigo que vino a robar, a matar, a destruir, te destruya. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder. Ten una relación con el Espíritu Santo y Él te dará la estrategia perfecta para ganar. Para ganar. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, dice la Escritura. Toda autoridad. Así que recibe en el nombre de Jesús. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios. Dios es fiel. En el trono está. Levanta tus manos al cielo. Jesús declaró: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes, nido de escorpiones, toda fuerza de Satanás, y nada les hará daño. Les bendigo esta mañana con esa revelación
de que tú tienes la autoridad de los cielos. Escúchame, el león de la tribu de Judá ruge dentro de ti. Y los demonios tiemblan y huyen cuando declaras ese nombre poderoso. Los bendigo para que venzan sus gigantes, para que avancen encima del temor. La fe es creer en Dios, el temor es creer en el enemigo. Así que ten fe, ten la fe de Dios. Cuando el hombre declaró: Señor, ayúdame incredulidad, estaba diciendo: ayúdame a creer en una nueva dimensión. Creo, pero ayúdame a creer a tu manera. Así que los bendigo con una autoridad que va a romper cadenas sobre tu generación. Los bendigo para que avancen, para que conquisten, para que posean. Les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor esta mañana, iglesia?